Hay una solución que hemos visto nosotros que tiene 2 años en el Congreso esperando, que es la creación de un fondo para enfermedades catastróficas. Este fondo ya lo tiene Uruguay, ya lo tiene Chile, ya lo tiene Colombia, y lo que hace es ordenar el sistema y hacer el presupuesto que existe mucho más eficiente y más rápido para el financiamiento de estas enfermedades, y sobre todo transparenta las compras y las ordena, ¿no? Para que sean más efectivas. Pero eso lo vamos a conversar justamente con pacientes que tienen que ver con este tema. Y yo la verdad debo saludar el trabajo que hace Salud con Lupa, que ha cumplido 5 años y que está desnudando la realidad tal cual. O sea, y apoya a muchos medios de comunicación con su información respecto a cómo nos encontramos realmente. Yo la verdad espero no enfermar nunca y acudir a la salud pública porque la verdad sí sé que no voy a encontrar la solución. Por ahora, gracias a Dios, tengo posibilidades de pagar un seguro privado, pero de por sí también un seguro privado es de locos. Los precios son muy altos y la atención es casi deficiente, ¿no? Bueno, estamos aquí en Exitosa con Indira Oropesa, presidenta y fundadora de Con L de Leucemia, y con Luis Loza, que es paciente hemofílico de la Asociación Peruana de Hemofilia ASPEP, o ASPEP, ¿no? Perú. ¿Cómo están? Muy buenos días. En principio, ¿cómo estás, Indira? Bien, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante poner sobre la mesa estos temas porque son graves, en realidad. Bueno, a ver, estábamos conversando hace unos instantes sobre tu enfermedad. Tú has básicamente padecido todo. Sí, yo me gané todos los tickets dorados. He tenido leucemia mieloide crónica, he sido trasplantada de médula y el trasplante me provocó esclerosis sistémica o esclerodermia sistémica, que es una enfermedad rara o huérfana. A pesar de todo eso, yo te veo muy bien y lo conversábamos también. Sí, pero justo como te comentaba, yo me veo bien exactamente porque he podido luchar contra el sistema lo suficiente como para poder tener el tratamiento que tengo hoy en día. Enferma, has tenido que luchar contra el sistema para poder obtener las medicinas que necesitabas, aquellas que te garantizan tener una vida sana, entre comillas. Una calidad de vida, ¿no? Calidad de vida. Sí, me he peleado con el sistema público y con el sistema privado, con ambos, porque ambos tienen sus deficiencias. En la actualidad, ¿tú logras obtener las medicinas que necesitas o no? Actualmente, sí. Actualmente sí. Pero no todo el mundo tiene ni las fuerzas ni las ganas cuando pasa por esa situación. Claro, pero ¿la obtienes del sistema de salud pública o no? Público no, del privado. Y me tuve que pelear con el privado también. También, para poder obtener Sí. esa medicina. ¿Cuántas Sí. tomas? Tomo una sola pastilla, pero la caja de esta pastilla cuesta aproximadamente 30.000 soles mensuales. ¿Por qué es que tiene ese costo? Porque es medicina de alto costo, así se le dice, medicina para enfermedad catastrófica, que es una enfermedad compleja como la que yo tengo hoy en día y como de las que sufren miles de peruanos, como cáncer o enfermedades raras. Bárbaro, ¿ah? Sí, es O sea, complicado. y así como tú, hay miles de personas seguramente que están en esa situación, ¿no es cierto? Sí, y ahora con el desabastecimiento de medicamentos, con la ley de cáncer que no se termina de implementar, con las decisiones que no se toman, por ejemplo, desde el Congreso para crear un fondo para enfermedades catastróficas, este problema es una olla a presión que en algún momento nos va a explotar a todos en la cara. Bueno, Si ya es que está, no ya está empezando a explotando. explotar, ¿no? Exactamente. A ver, Luis Loza es paciente hemofílico en principio. ¿Qué es la hemofilia, don Luis? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. La hemofilia es una enfermedad que se caracteriza por el déficit de una proteína de coagulación. Sin embargo, esta proteína de coagulación no permite que las personas que padecemos esta enfermedad coagulen adecuadamente, entonces se producen hemorragias, especialmente en las articulaciones grandes, lo cual no nos permite desarrollar una vida adecuada y como cualquier niño. Si tú me hubieras entrevistado hace 7 años, si no lo hubiera hecho, si no hubiera venido en muletas, hubiera venido de repente en silla de ruedas. Gracias a que justamente me pudieron operar y bueno, todavía me faltan una serie de operaciones que probablemente voy a tener que hacer por el mal tratamiento que he recibido cuando he sido niño. Los pacientes hemofílicos son básicamente personas de cristal, ¿no es cierto? Sí, somos bastante delicados en nuestro cuidado personal. Bien, ¿y usted cuántas medicinas toma al mes? Bueno, yo regularmente utilizo una profilaxis 2 veces a la semana para no ponerme mal ahora. Pero cuando yo he sido niño, yo he recibido sangre total, he recibido plasma y después, hace algunos años, comenzaron a comprar unos concentrados liofilizados que nos permiten a nosotros llevar una vida mejor. Pero esa no es la realidad de todos. Yo, por ejemplo, soy hemofilia B, ¿no?
pero en Minsa no reciben tratamiento adecuado los pacientes que tienen mi problema de salud. Ok, pero usted ha transitado por el sistema de salud pública toda su vida. Sí, porque ninguna aseguradora privada le da cobertura a una enfermedad como esta. Ok, el ministro de Salud, ese señor que se llama César Vázquez, dice que este problema del desabastecimiento es prácticamente una campaña, ¿no es cierto?, iniciada en contra del sistema de salud. Y usted que tiene más tiempo justamente utilizando el sistema de salud, ¿qué piensa, no? Bueno, que o no le llega la información adecuada o le mienten. Porque la verdad es de que permanentemente nosotros manejamos un sistema de comunicación con los diferentes hospitales del Perú. Nosotros estamos asociados y mantenemos comunicación con los diferentes hospitales y nos llegan justamente esta información de que no reciben los medicamentos, de que no tienen. Ve, por ejemplo, cuando un paciente de hemofilia B en el MINSA se enferma, recién en ese momento comienzan las gestiones para hacer la compra. Y el medicamento llega después de hacer la licitación y todos los trámites burocráticos que se tienen que hacer cuando el paciente ya pasó toda la emergencia, pudiendo haberse muerto o pudiendo haber quedado con algunas secuelas bastante graves. Bueno, habría que recapitular para que el público que nos está escuchando a través de la radio, la televisión, sepa exactamente en qué contexto estamos. Hay desabastecimiento de medicinas para enfermedades muy complejas como el VIH, por ejemplo, que necesitan tratamientos, el cáncer, que también necesita un tratamiento y que es bastante oneroso. Está el tema de, si no me equivoco, hay varias enfermedades crónicas, en realidad. Que yo he documentado, ¿no? Enfermedades raras y huérfanas. Las enfermedades raras y huérfanas, que tú también Así tienes esa, ¿no? Sí. O sea, ¿cuántas Claro, enfermedades la colectivas? hemofilia también es una enfermedad rara y huérfana porque solamente se presenta en una persona de cada 100.000. De cada 10.000. ¿Y sobre eso no existe un marco legal? Lamentablemente no hay un plan nacional. Nosotros somos, dentro de las enfermedades raras, la menos rara. Pero no hay un plan nacional. Somos una enfermedad compleja. Ya, ok. El ministro dice que no estamos tan mal, ¿no? O sea, que en otras circunstancias hemos estado peor y que, bueno, se ha ido mejorando. ¿Usted qué sabe al respecto de eso? Bueno, lamentablemente hay solamente un proveedor de la medicina que nosotros utilizamos. ¿Usted? No, un solo proveedor de la medicina que los hemofílicos utilizamos. Muy bien, entonces lo que nosotros que le pedimos al Ministerio de Salud y a E-Salud es de que actualicen las guías de tratamiento, que incorporen nuevas moléculas para que pueda de esa manera abrirse el abanico para que puedan entrar incluso medicinas de mejor calidad que en muchos países de la región incluso los están utilizando. Entiendo yo que hay un problema también mayor si eres de región, porque incluso si la región no tiene la medicina, tienes que venir a Lima aquí a pedir esa medicina. Sí, es bastante complicado y ojo que no solamente es un tema de las guías de práctica clínica, sino que Senares tiene que empezar a mejorar la gestión de la compra de medicamentos y sobre todo el reparto de recursos. No es la primera vez que tenemos desabastecimiento, es probablemente creo que la 10ª vez que tenemos desabastecimiento desde pandemia. Ya, pero ¿esta es la peor o crisis de falta de medicamentos que se tiene? De las que yo he visto, sí, porque normalmente faltan medicamentos para enfermedades complejas como las raras o el cáncer, pero ahorita hay desabastecimiento hasta de medicamentos básicos. Y es preocupante porque también escuché la declaración del ministro diciendo de que veamos la data que está ahorita a tiempo publicada, pero tal vez esa data no es certera o no está a tiempo real, porque los pacientes vienen con nosotros y nos dan quejas de que no tienen medicina cuando son ¿Qué pacientes nuevos. van con tu asociación? Todo tipo de cáncer. Todo tipo de Todo cáncer. tipo de cáncer. Ahora, existiendo una ley general del cáncer. Este es otro tema peludo en realidad porque tenemos la ley tiene reglamento, estamos al 50% de las disposiciones que se tienen que cumplir y ahora lo último que ha pasado es que las aseguradoras privadas han pedido que se elimine el artículo 7.2 de la ley para que no se vean obligadas a cubrir tratamientos de alto costo que están en guías de práctica clínica internacionales. Bueno, pero tienen que hacerlo, la ley está, ¿no? La quieren cambiar. Bueno, yo creo que no va a pasar. Escúchame, pero ¿quién es responsable de todo esto en la actualidad, no? Porque, claro, estaba leyendo yo las declaraciones de Juan Carlos Castillo, que es el actual jefe de Senares. Él le ha dado una entrevista a La República en la que asegura que la responsabilidad del abastecimiento de medicamentos es compartida. Su institución abastece entre el 30 y 40% de la compra en determinados hospitales a nivel nacional y la diferencia de la compra, es decir, entre el 60 y 70% lo hacen las regiones. Y a mí particularmente el tema de las regiones pues me parece prácticamente nulo, ¿no? O sea, en las regiones es donde hay un alto nivel de falta de ejecución
¿no? De capacidad de Sí, ejecución lo que y alto pasa nivel de es corrupción que también. no están capacitados para hacer compras y esto que han hecho de transferirle Exitosa. el La responsabilidad. presupuesto a las regiones y darle la responsabilidad no va a funcionar porque primero tendrían que haberlos capacitado para que ellos puedan hacer compras directas y sobre todo que ahora van a comprar más caro porque las regiones van a comprar en volumen menor. Entonces no se está ¿Y desde gestionando cuándo bien. pasa eso? Bueno, esta decisión de pasarles el presupuesto a regiones se ha dado ahorita en el contexto del desabastecimiento de medicinas. Normalmente la compra es centralizada, ¿no? La hacen desde Claro, Lima. pero claro, te lo pregunto porque esa ha sido una salida Desesperada. rápida, ¿no? Desesperada del actual ministro de Salud, Claro, ¿no? una medida desesperada, pero en teoría no hay desabastecimiento. Ahora, lo que me llama la atención de todo esto que ha declarado el jefe de Senares es que indica que el desabastecimiento de medicamentos se podría dar también el próximo año. O sea, a ver, ya estamos a mitad del 2024, o sea, tendrías que ya haber hecho las compras para el próximo año. Es que, como te digo, no tienen buena planificación y no hay buena gestión. Han cambiado al jefe de Senares Sí, como claro. 5 veces. Eso es lo que me han comentado también, que ahí el tema de la colocación de un jefe en Senares pasa por la decisión política del actual ministro, que parece que le encanta justamente traer amigos, sacar, poner y... El nuevo jefe de Senares, por ejemplo, está desde mayo. Y el desabastecimiento está desde antes de mayo. Entonces él ha tenido que prever que esto no suceda. Y aquí estamos. Bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Ustedes qué van a hacer? O sea, al margen de las exigencias que se están presentando. Mira, muy aparte de las exigencias que estamos presentando, hay una solución que hemos visto nosotros que tiene 2 años en el Congreso esperando, que es la creación de un fondo para enfermedades catastróficas. Este fondo ya lo tiene Uruguay, ya lo tiene Chile, ya lo tiene Colombia, y lo que hace es ordenar el sistema y hacer el presupuesto que existe mucho más eficiente y más rápido para el financiamiento de estas enfermedades, y sobre todo transparenta las compras y las ordena, ¿no? Para que sean más efectivas. Hay 5 proyectos ley ahorita pidiendo la creación de este fondo, 2 años ya, y seguimos esperando de que el legislativo tome la decisión de priorizarlo y finalmente lo eleven al pleno. Tenemos que ir a la pausa, ya son 9 de la mañana con 55 minutos. Les voy a pedir por favor de ustedes que se queden un ratito más para conversar sobre este tema que creo que es importante. Ahora, el problema del sistema de salud es mucho más allá de las medicinas, ¿ah? El tema de las operaciones es otro tema que también a mí me llama la atención, que nadie también está tocando, ¿no? ¿Y dónde quedó, por ejemplo, las propuestas en algún momento de que todo el sistema de salud se integre, ¿no? Que no tengamos diferencias de ningún tipo y tengamos todo puesto a disposición del ciudadano. Tras la pandemia también se habló mucho, por ejemplo, recuerden ustedes de consolidar la primera línea de atención y eso también se olvidó. Entonces, si mañana enfrentamos nuevamente algún tipo de catástrofe en el sistema de salud, ¿no? Producto de, por ejemplo, una nueva pandemia, la situación va a ser incluso hasta peor de como la enfrentamos en su momento, ¿no? Entonces, estamos siempre, ¿cómo se dice esto?, supeditados al hecho para actuar de inmediato sin mayor perspectiva, sin mayor planificación, y eso tampoco es correcto, ¿no? Porque cuando algo se hace desesperadamente, se generan una serie de fenómenos, entre ellos, por ejemplo, el que ya conocemos y el que es un mal que no podemos vencer hasta este momento, que es el de la corrupción, porque lo que primero que se da son las compras directas asumiendo la emergencia, ¿no? 8 de la mañana con 56 para 57 minutos, vamos a una pausa. Esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM, somos la voz que integra al Perú. 9 de la mañana en punto, esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM, soy Jesús Verde y estamos en Hablemos Claro de los sábados. Estamos hablando sobre el tema de la salud pública y nos visitan hoy pacientes que están confirmando de que hay un desabastecimiento de medicinas esenciales para tratamientos de enfermedades complejas aquí en el Perú. Una cosa es Lima y otra cosa también es la realidad de las regiones donde incluso es hasta más difícil acceder a medicinas de alto costo que permitan, por ejemplo, la calidad de vida de los pacientes. Eso me lo estaba contando Indira, que está con nosotros. Repito sus nombres para que ustedes lo sepan. Indira Oropesa, presidenta y fundadora de Con L de Leucemia. Y Luis Loza, que es paciente hemofílico de la Asociación Peruana de Hemofilia también, que está aquí contándonos el problema que están sufriendo y ellos están muy preocupados porque esto en realidad se está agudizando cada vez más. Pero habría que recordar también que, contrariamente a todo esto que está pasando, la presidenta actual, la señora Boluarte, se jacta de que somos un país donde tenemos casi al 100% de la población asegurada. ¿Ustedes qué piensan? Definitivamente es una gran mentira. Porque tener seguro o estar asegurado significa tener atención médica, pero también tener medicinas. Y no necesariamente una cosa va de la mano de la otra. Una cosa es de que cuando una persona va con un cólico o va con cualquier otro problema de salud, va a un centro médico, recibe una atención médica, pero el médico agarra y le dice, no, anda y compra tus medicinas. Y si de repente, y algunas medicinas básicas de repente le darán, si es que tiene el CIS.
pero no necesariamente, y si no encuentra ese medicamento en ese momento, tiene que salir a comprarlo a la farmacia de la esquina si es que es un medicamento que regularmente se vende, y si no, tiene que salir a buscarlo a otro lugar, con todo el problema, con toda la burocracia, que todo eso depende de las referencias y todo eso, si es que es una enfermedad mucho más compleja. Ok, ¿por qué es tan complejo estar en regiones con una enfermedad, por ejemplo, del tipo que tú tienes, que es rara? Lo que pasa es que no hay especialistas en regiones que vean enfermedades raras. En realidad, si hablamos incluso de cáncer, que es mucho más común que la enfermedad rara, tampoco hay especialistas para cáncer aquí en tenemos regiones. básicamente neoplásicas, que es el más especializado. Después no hay nada más en el país, ¿no? Están los sirenes que están en región, pero incluso nosotros tenemos comunicación, por ejemplo, con los sirenes de región, y una queja constante de esos pacientes es que los sirenes no reciben la misma medicina que reciben en el INEM de Lima. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No hay de alguna manera acceso equitativo a medicamentos y a tratamiento dependiendo de dónde vives o del tipo de seguro, y eso es discriminatorio, ¿no? No es justo de que porque yo tengo salud no recibo lo del CIS o viceversa, o porque yo vivo en Lima no recibo lo mismo de las personas que están en región. Por eso les comentaba a es. ustedes sobre la promesa de la integración del sistema de salud, para que no exista justamente esas discriminaciones que se están presentando, ¿no? Justamente, lamentablemente, ve, por ejemplo, muchas personas que son diagnosticadas en provincia de hemofilia tienen que emigrar a Lima con toda la problemática que se genera al dejar sus propiedades, al dejar sus casas, al dejar de repente sus tierras, para poder venir a vivir Ahora, a Lima o a ciudades más grandes donde hay el tratamiento. ¿Cuánto más encarece un tratamiento, ¿no?, de regiones y su traslado, por ejemplo, hacia Lima? Mira, nosotros como semáforo oncológico el año pasado hicimos un aproximado de cuánto podría gastar un paciente de región que viene a Lima, y al año son aproximadamente 3.000, 4.000 soles al año. Si es que solamente viene una vez al mes, pero hay pacientes que tienen que mudarse permanentemente acá o tienen que venir constantemente. Y te hablo de pacientes que viajan 15 horas para hacerse procedimientos de 15 minutos y luego otra vez viajar 15 horas. Entonces eso es gasto de bolsillo que va directamente al paciente. Por ejemplo, ahí volvemos a la ley de cáncer. La ley de cáncer lo que propone es eso, crear una red oncológica nacional para que los pacientes no tengan que estar moviéndose Claro, de sus de regiones. eso se trataba, ¿no? Aparte Claro. de... ¿Qué tanto se ha avanzado? Porque ahora la ley de cáncer no es nueva. No, la ley de cáncer se aprobó en 2021, nos apuramos con el reglamento y presionamos, salió 2022 el reglamento, se dieron 16 disposiciones complementarias que son como que tareas asignadas a instituciones, vamos al 50%. Esto fue durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Claro. Claro, incluso claro. él habló de una partida presupuestal muy importante, ¿no? Durante un evento con niños con cáncer, donde el tipo básicamente se burló de ellos. Penoso fue lo que sucedió en ese episodio, la verdad. Sí. Muy, muy penoso, no se puede jugar así con las esperanzas, sobre todo de niños. ¿Y qué fue de ese presupuesto? No entendí muy bien por qué entregó ese cheque, sé que ese presupuesto finalmente no se dio, pero que sí, la un ley de cheque cáncer sí falso. tiene presupuesto. La ley de cáncer ahorita tiene 1.000 millones de soles para ejecutar en cáncer. La cuestión es que se ejecute, ¿no? Porque y eso pasa todos los años. El año pasado, por ejemplo, se devolvió presupuesto de cáncer, tanto en regiones como en Lima. Y cuando uno habla de por qué no hay tratamientos, no hay plata. ¿Pero por qué sí se hay, devuelve ese presupuesto? porque no se usa el presupuesto, se devuelve. Lamentablemente, la ineficiencia de Pero- nuestras autoridades en el FISAL, que es el fondo que debería de comprar los medicamentos para las enfermedades raras y huérfanas de MINSA, ¿no? Al no poder ejecutar, al no ejecutarlo correctamente Se devuelve. y pagar más deudas, lo devuelve al fisco. Entonces debería de quedar ese fondo continuamente para que de esa manera pueda ir incrementándose, pero sobre todo que se le pueda dar el tratamiento que necesitan las Ese es personas. el mayor problema de este país también, al margen de la corrupción, es la ineficacia y la falta de capacidad de ejecución de los presupuestos, ¿no? O sea, no solamente es en el caso de la salud, sino en otros temas también, donde tendría que hacer mucho más fácil Las regiones es lo mismo. utilizar ese Las dinero, regiones ¿no? es lo mismo. No, es hasta peor. Exactamente, ¿no? Entonces, si le estamos dando carta abierta a las regiones para que compren justamente estas medicinas de las que están careciendo porque no tienen la capacidad de ejecución o la capacidad de compra, la entidad encargada para poder hacer esto, entonces, ¿qué estamos haciendo? Incentivando la corrupción. Incentivando la corrupción toda vez que los gobiernos regionales, al tener tan mala ejecución y al no tener una capacidad técnica para poder ejecutar este tipo de compras, lo único que van a hacer es agarrar y comprarle medicamentos a la farmacia de la esquina o a cualquier para fomentar
un halo de Y corrupción. ese es otro problema, ¿no? El tema de las farmacias. Ahora, las farmacias están obligadas por ley a tener un número importante de, de medicamentos genéricos, ¿no? De bajo costo, se entiende, ¿no? Ahora, ¿qué tanto de eso se está cumpliendo? Bueno, la Ojo que ley el ministro de ha genéricos... acusado a estas farmacias, a la cadena de farmacias, de ser las que están generando toda esta campaña en contra del sistema de salud. De verdad que me parece una declaración bastante ligera lo que está haciendo, porque, por ejemplo, salió la ley de genéricos, y sí es cierto que hay asociaciones de pacientes que nos hemos pronunciado con respecto a esta ley, porque si bien la ley permite que hayan genéricos, no pone específicamente de que se verifique la seguridad de estos genéricos, que estos genéricos sean buenos. O sea, genéricos sí necesitamos definitivamente, pero que se demuestre la eficacia de estas pastillas. O sea, no podemos simplemente decir genéricos y que nos den cualquier cosa. Los pacientes merecemos, sea genéricos o sea cualquier tipo de medicina, o sea, medicina apropiada, buena y eficaz. En el caso tuyo, para tu enfermedad, olvídate de genéricos, no existe. Para mí no existe Que una el pastilla te genérico. cueste 30.000 soles al mes ya es demasiado, ¿no? Es caro, es bastante caro, ¿no? Y llegar sobre todo al tratamiento es lo más complicado. Lo mismo pasa con los pacientes hemofílicos. No existe Exactamente. ningún tipo de medicina genérica, ¿no? No. No. Es más, nosotros ni siquiera podemos ir a una farmacia para comprar nuestro medicamento, porque simplemente no lo vamos a encontrar. Es una enfermedad, es un medicamento que es tan escaso que la verdad es de que ninguna farmacia simplemente lo tiene en su stock. Y la cuestión es que hay soluciones, ¿no? Y eso lo hemos conversado ya con los congresistas, lo hemos conversado con el mismo Minsa, y que se cree finalmente, como ya he repetido 20 veces, como que el fondo. Y el fondo lo que va a asegurar es que todos tengamos acceso a lo mismo. O sea, no existen ciudadanos de primera, Y segunda, además era tercera mucho más clase. rápido, ¿no? A cortas distancias, los procesos son mucho Claro, más son rápidos más y el fondo rápidos. actúa de inmediato, ¿no? Y es además, universal. y además permite una mejor identificación del paciente, ¿no? Y seguimiento seguramente del Y tratamiento que data, necesita, sobre ¿no? todo generación Hace unos años Exitosa. comenzaron a hacer compras conjuntas Minsa y Salud. Sí, lo recuerdo. Exactamente, ¿no? Y fueron un poco más efectivos, porque en realidad quien tiene mejor capacidad de compra es de Salud a Minsa. Entonces, y consiguieron a mejores precios, inclusive por los volúmenes que de esa manera Claro. compraron. ¿Por qué no repiten esa buena experiencia? Claro, lo que pasa es que con el volumen tú lo que estás ganando es precio, ¿no? A baratas. Exactamente, claro. Baratas cosas. Pero ese es un fenómeno económico que se conoce como... se me fue el término, pero sí, o sea, sí es válido, Sí, digo, a para baratas una cosas, compra de ese claro. tipo, ¿no? Claro, inclusive, ve, por ejemplo, se pueden poner de acuerdo algunos ministerios con algunos países para hacer compras conjuntas de forma internacional. Es imposible, ve, por ejemplo, es inverosímil que nosotros estemos comprando actualmente una molécula de un producto biológico para un paciente hemofílico, ¿no? Que es un producto biológico de menor calidad al mismo precio de una molécula sintética que compra Colombia o que compra Argentina o que compra Chile. Al mismo precio, cuando debería de ser muchísimo menor. Bueno, muchas gracias. Entiendo yo que la Contraloría ya ha pedido explicaciones al ministro de Salud sobre esta situación. Vamos a ver si funciona también la Contraloría. Por cierto, Nelson Schack ya tiene el periodo vencido, se ha propuesto a una nueva persona. Ya es tiempo que el señor Schack dé un paso al costado. Entiendo yo que está con una campaña, ¿no es cierto?, pues, sistemática para permanecer dentro de la institución. Ese es otro de los funcionarios que se quieren perder hasta, ¿no?, el final de los finales. Y nada, si hay una mejor propuesta para reemplazarlo en el cargo, que se haga, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Gracias. señor Verde. Bien, gracias a Indira Oropesa, presidenta y fundadora de Con L de Leucemia, y a Luis Loza, paciente hemofílico, que han tenido hoy la diferencia con Exitosa para venir a contarnos cuál es la realidad de su situación y la de miles de pacientes con diferentes tipos de enfermedades y que hoy no ven las medicinas prometidas, ¿no? No solo prometidas, sino que tienen que ser dadas por el propio gobierno.